orar al Padre para ponernos en las manos del Padre esta mañana de Shabbat. Bendito Shabbat, gracias al Padre que nos da este tiempo. Amén. Oramos, Padre nuestro que estás en el reino de los cielos. Estamos muy agradecidos de tu amor, de tu misericordia, que nos has revelado tu Torah, tus mandamientos, que nos has traído la Mesorá, el Evangelio de salvación, por medio de Yeshua, nuestro Mesías, y hemos sido salvos por tu gracia. Te damos gracias por este tiempo de calidad, este tiempo de estudio. Bendícenos. Bendice a tu pueblo, bendice a los obreros, bendice a los hermanos que vienen a ser edificados en tu bendita palabra. En el nombre precioso de Yeshua, nuestro Mesías, nos ponemos en tus manos esta mañana para seguir con este tema, para tratar de terminar el día de hoy con este tema sobre la importancia de la doctrina, en el nombre precioso de Yeshua. Amén. Aleluya. Muy bien, hermanos, nos quedamos meditando en la doctrina, que es el conjunto de creencias que nos llevan a nuestra relación con Dios. Como Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Hay muchas iglesias que dicen que no importa tanto la doctrina, que importan las otras cosas. Ponen prioridades como la unidad, como la edificación, por medio de otra palabra. Pero dicen que la doctrina no importa, que no es importante. Cuando la doctrina, hermanos, está errada, todo lo demás se echa a perder. No queremos unidad sin doctrina. No queremos unidad con nadie sin doctrina. O sea, yo no me voy a unir, por ejemplo, a la Iglesia Católica, al ecumenismo. Esa unidad no quiere Dios. Más vale estar separados por la verdad, por causa de la verdad, que estar unidos en una mentira. Amén. Entonces, por esa razón es importantísimo que sepamos que la doctrina nos centra en nuestra relación con Dios de una manera correcta, para relacionarnos con Dios de una forma correcta. Vamos a recordar un poquito sobre las diferentes clases de doctrina o fuentes de doctrina, donde viene cada doctrina. Yeshua, el Mesías, dijo que la doctrina que él traía viene del cielo, viene de Dios, viene del Padre. Amén. Él lo dijo en Mateo 7, 28 y 29 y Marcos 1, 22 y 27. También hay otra fuente de doctrinas que es doctrina de hombres. Lo mencionamos en Mateo 15, del 7 al 9 y Marcos 6, del 7 al 9. Doctrinas de hombres, mandamientos de hombres, ¿sí? Que traen, hermano, distintas intenciones. La doctrina, hermano, se llega a entender, se llega a elaborar de acuerdo al espíritu que traes. Fíjense bien, una doctrina, por más inteligente que seas para discernir la escritura, para escudriñar la Biblia, por más inteligente que seas, si tu corazón está sucio, si estás dañado, si tienes una intención escondida en tu corazón o con raíz de amargura, se va a reflejar en tu doctrina. Se va a inclinar tu corazón a entender las cosas de cierta manera. Por eso las doctrinas traen intención. Toda doctrina trae intención. Y cuando la doctrina es humana, muchas veces la doctrina puede tener la intención, por ejemplo, de exaltar al hombre, como la teología de el libre albedrío, de que el hombre puede acercarse a Dios sin los medios de gracia, de que el hombre puede decidir la salvación sin
sin la ayuda de Dios, de que el hombre puede resistir a la voluntad de Dios o al llamado de Dios, de que todo radica en el hombre. Esa doctrina, ¿desde dónde se creó? Desde la intención del hombre. Desde ahí se creó esa doctrina. O sea, no exalta a Dios, exalta al hombre. Pone al hombre como lo más importante. Puede haber otras doctrinas con otras intenciones también. Supongamos, ¿se acuerdan que salió ya, se levantó como una zarza ardiendo y a los pocos minutos se apagó? O sea, estoy hablando en términos alegóricos. Un hombre que se autoproclamó Cristo hombre, llamado José Luis de Jesús Miranda, que primero era director, era presidente de una organización cristiana evangélica, creciendo en gracia, luego se hizo apóstol, se autonombró apóstol, muy clásico en estos días, se registró como apóstol y como todos los pastores estaban con él, pues no hubo mayor problema, aunque uno que otro dijo no estamos de acuerdo y se salieron de su organización, pero después dio el paso y dijo que era Cristo. Dijo que tuvo una experiencia transformadora donde en su recámara bajó Cristo literalmente y le dijo: es mi tiempo de manifestarme al mundo y lo voy a hacer a través de ti. Y se metió en él y dice: ahora yo soy Jesucristo hombre, la manifestación de Jesucristo en su segunda venida. Y habló con todos sus pastores, su denominación, muchos les dieron el rollo. Y la denominación creció mucho, hermanos, creció mucho más de lo que ya existía y se volvió una secta. Y resulta que este hombre decía, uno de las doctrinas que él tenía era que si el Señor había venido a quitar el pecado, eso fue lo que hizo muriendo en la cruz, quitó el pecado del mundo, porque literalmente dice que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Él quitó el pecado del mundo. Así, por lo tanto, todo lo que hagas ya no es pecado. Y él fumaba, tomaba, dejó a su mujer, se agarró a otra, siendo el líder de la organización, porque se escudaba en esa doctrina, que antes de que el Señor muriera, era pecado eso. Pero ahora ya no es pecado nada, porque el Señor quitó el pecado del mundo. Y entonces muchos pastores, yo escuché el testimonio de un pastor en México, no sé en qué parte de la República, que se descuidó espiritualmente. Siendo pastor, él se descuidó espiritualmente. A veces nosotros podemos tener un ministerio y estar trabajando mucho para el Señor y no tener una relación con el Señor. Y este hombre le pasó de tal forma que después de estar descuidado, de que no estaba orando, de que no estaba buscando su intimidad con Dios, empezó a oír por la radio las enseñanzas, las doctrinas de José Luis de Jesús Miranda. Y finalmente le fue gustando, porque en el corazón de este pastor había pecado, había ganas, había intenciones negras. Ya, qué bueno que no fuera pecado tener 2 mujeres, qué bueno que no fuera pecado tener un harem, qué bueno que no fuera pecado tomar de vez en cuando, ¿sí? Y esas sutilezas lo enganchó, eso lo dominó y terminó siendo parte de esa organización. Pero con el tiempo, el pastor, hermanos, pues hubo un parteaguas en su vida, volvió en sí, como el hijo pródigo, volvió en sí, porque estaba en no, de repente volvió en sí y dijo: ¿qué estoy haciendo? Estoy mal, Dios mío, perdóname. Y se puso a orar, se puso a ayunar y se le hizo muy difícil salir de aquel atolladero, de aquella embaraña de pecado, de esa denominación, de esa secta, pero lo logró. Y él es uno de los pocos que se salieron de allí antes de que cayera José Luis de Jesús Miranda con una enfermedad grave de muerte, y finalmente murió, pero él nunca se arrepintió. Este hombre todavía estaba siendo televisado, estaba filmando programas diciendo que ya era el tiempo de la transformación de su cuerpo,
que iba a morir, pero que a los 3 días iba a resucitar, y que tomaran nota, porque todos los que creían en él iban a ser transformados, iban a volar literalmente con él, y que iban a reinar en el mundo ya. Entonces los miles de seguidores estaban a la expectativa, y pues eso nunca ocurrió. Pero la amante se puso al frente y cambió las cosas, buscó otra estrategia, y ahora ella es, no me acuerdo de Lisbeth, si se llama Lisbeth Melquisedec. Ella sacó una nueva doctrina que dice que, pues, que Jesucristo no era hombre, que la Biblia nunca dice, nunca aclara que él haya sido varón, que era mujer, y que por lo tanto también ella es, que Melquisedec, mujer, que Dios es mujer. Y logró convencer a un gran sector de esa secta que continúa con ella con una nueva etapa de engaño. Entonces, las doctrinas traen un propósito, las doctrinas traen una intención. ¿Qué intención trae tu doctrina? ¿Sí? Si tu doctrina entra en el campo del legalismo, lo único que va a hacer tu doctrina es apartarte de tus hermanos, apartarte de la unidad, apartarte del amor, haciéndote sentir más importante que los demás, más santo que los demás, que la iglesia te queda chica, etc. Esa doctrina que trae esa intención finalmente va a sectarizar a la iglesia y la va a hacer una secta, una denominación nociva, que lejos de aportar, pues divide, no trae nada bueno a la sociedad, no propone nada bueno a la vida de las personas, sino que propone radicalizar las cosas para arrancarte de tus deberes con tu familia, con tus padres o con tus hijos o con tu esposa, exagerando las declaraciones del Mesías. El que no está conmigo está contra mí, tienes que dejar todo por mí, aborrecer padre y madre, y decir, yo me tengo que salir de mi casa porque mis padres no son creyentes, y yo no debo de respetar a mis padres porque ellos no son creyentes, etc. Entonces, cuando se aplica la doctrina de esa manera, es porque trae esa intención. La doctrina trae intención, toda doctrina trae intención. Por eso es muy importante cómo enseñamos. Por ejemplo, hermanos, nosotros tenemos las raíces, amén, amamos las raíces cristianas de nuestra fe, porque nuestra fe es hebrea, nuestra fe es israelita. Amamos las raíces cristianas de la fe, que es volver a la Torá, guardar los mandamientos, guardar el día de reposo, guardar las fiestas, cuidar las comidas limpias, que todo esto trae santificación a nuestras vidas. Pero, escuchen, pero si estas doctrinas yo les doy otra intención, por ejemplo, yo quiero ser único aquí en Perote, quiero ser el único que cree de esa manera, y empiezo a descalificar todas las iglesias porque están erradas todas, porque son trinitarias todas, porque no guardan las raíces, etcétera. Yo fácilmente puedo sacar mucha tela de donde cortar y dividir de tal manera que aísle a los hermanos, no se junten, ni siquiera coman con ellos, no oren por ellos. Ellos son pecadores, unos gentiles incircuncisos, que nos vamos a contaminar con ellos. Mejor no se junten con ellos. Entonces lo que estoy haciendo es sectarizar. Y si para convencer de que mi doctrina es la correcta, empiezo a mentir, como cuando un evangélico, porque también en los círculos evangélicos se da esto, damos testimonios falsos en las campañas para ganar almas. Voy a decir que fui un drogadicto, voy a decir que fui un brujo, voy a decir que hice pacto con el diablo, voy a decir que
que yo estaba en la cárcel, que maté a 20 hombres, etc. Todas esas cosas impactan. Que yo era un drogadicto, que me metí de todo, y que Dios me salvó, y que Dios me llevó al cielo y me llevó al infierno. Todas esas cosas impactan. Y la gente cree que con esto van a ganar almas. Pueden ganar adeptos, pero no ganan almas para el reino de Dios, porque nadie se convierte con una falsa doctrina. Nadie se convierte al Señor, nadie se convierte en una relación real con Dios. Nadie nace de nuevo con una falsa doctrina. Sí puedes ganártelo para la secta, porque todo trabajo, toda labor tiene fruto. Los testigos de Jehová trabajan mucho y tienen doctrina muy errada, pero crecen y crecen y crecen y ganan adeptos. Pueden ganar adeptos, pero no ganar almas para el reino de Dios. A los fariseos Yeshua les dijo: ay de ustedes, fariseos hipócritas, porque recorren cielo, mar y tierra para ganar a un prosélito, y una vez que se lo ganan, lo disipulan, lo vuelven 2 veces más hijos del infierno que ustedes mismos. Esas doctrinas de hombres. Cuando nosotros ganamos para nuestro metate, cuando jalamos gente nada más para nuestro propio reguito, no estamos haciendo ninguna labor para Dios. Entonces, falsear las cosas no nos trae nada bueno a nuestra vida espiritual, a nuestra iglesia y a nuestra doctrina. Como inventar que para que tengan miedo y no digan ya Jesús, voy a inventar que ese nombre es blasfemo. Voy a inventar que ese nombre lo inventó Roma. Voy a inventar que ese nombre significa ese caballo y estás adorando a un caballo. O voy a inventar que viene de Zeus y que estás adorando a un dios falso. Todos esos inventos de las sectas mesiánicas, pero no todo el mesianismo es secta, pero hay muchas sí son sectas. Todo eso, hermanos, no es doctrina sana, es doctrina perniciosa, que queremos ganar adeptos a toda costa, y así no se trabaja. Si Dios no me los manda, no los quiero, porque nos van a traer problemas. Si no es de parte de Dios que venga la gente a buscar a Dios, a convertirse a la palabra, hermanos, que no vengan. Que nuestro crecimiento sea genuino, que nuestro crecimiento sea sano y que podamos enseñar sana doctrina. ¿Sí? Por ejemplo, la teología de la prosperidad, ¿qué intención tiene? ¿Que la gente mejore su estatus social? Pues así parece, pero los que mejoran son los líderes. Y la gente sigue pactando, la gente sigue dando dinero, se siguen drogando para hacer pactos y para quedar bien con el líder, y no suceden cosas buenas en su vida. Y terminan cansados de su religión, porque son doctrinas de hombres. Y no se trata de eso. Gloria al Eterno. Esa es la doctrina de hombres. Número 3, la doctrina de demonios. Muchas veces también, como dice 1 Timoteo 4:1, ¿verdad? Que en los postreros días habría doctrinas de demonios. Que muchos escucharían a doctrina de demonios. O sea, ¿cómo es que doctrina de demonios? Hermanos, los demonios también son maestros. Recuerda lo que dijo Jacobo, el hermano del Señor. Dijo: ¿tú crees que Dios escribió? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Amén. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Pero eso no es suficiente, porque también los demonios creen y tiemblan. Los demonios conocen la palabra de Dios. El diablo es un experto en la Biblia. Amén. Pero como ellos son expertos en la Biblia y conocen mucho de la palabra de Dios, ellos también enseñan. Ellos enseñan a quienes se dejan enseñar. Por ejemplo, ¿cuál fue la primera doctrina que elaboraron los demonios? Registrada en la Biblia. En el Génesis. Ser como Dios. Eva, dialogando con la serpiente que tenía a Satanás adentro, que tenía al diablo adentro, le dijo:
¿por qué no puedes comer ese fruto? No, el Señor lo ha prohibido. ¿Por qué? No, porque dice que moriremos. No es cierto. Desmintió Dios. Dice, no morirás, no, sino que tus ojos serán abiertos conociendo el bien y el mal. Entonces, Dios no quiere que tú seas como Él. Fíjate qué egoísta es Dios. Qué egoísta Dios. Fíjate qué intrigas empieza a meter esta doctrina demoníaca. Lo primero que hace es descalificar a Dios. La doctrina demoníaca primero, sutilmente, descalifica a Dios. Te hacen dudar de lo que Dios dijo y de las promesas de Dios. Las doctrinas demoníacas. No morirás, no, sino que van a ser abiertos tus ojos. Ahora, no conocías a Adán y Java, no conocían el bien y el mal, no sabían que existía un mal. Sí sabían, pero ella no quería el conocimiento de Dios, sino el conocimiento oculto que le estaba ofreciendo el diablo. Amén. Bueno, ahí está la doctrina. Ahora esta doctrina, hermanos, que es tan vieja, tan antigua, existe en estos días. Hay denominaciones, hay sectas, como por ejemplo los mormones, que creen en la escala del progreso, que creen que Jehová un día, y no estoy hablando de Jesús, de Yeshua, sino de Jehová, que un día Jehová, dicen ellos, se hizo hombre. O sea, él fue hombre primero, no se hizo hombre. Primero él era hombre, era un ser humano aquí en la tierra. Murió, pero como un hombre que se perfeccionó, pues se hizo ángel. Y después de hacerse ángel, fue escalando más en la escala de progreso hasta convertirse en Dios de este universo. Y que Elohim, que es el Dios de los demás dioses, cambiando, haciendo una doctrina nueva. Elohim es un nombre que Dios recibe, pero para ellos Elohim es el Dios, el Padre de Jehová y de otros dioses, algo parecido a lo que los griegos creían. Entonces es un politeísmo bárbaro eso, y te dice pues que la persona, los creyentes que mueren, se hacen ángeles, y eso no está en la Biblia, eso no lo enseña la palabra. Y después de hacerse ángeles, se hacen dioses, y que un día Dios a ti te va a dar un mundo a gobernar. Eso lo inventó desde la época de Eva el diablo. Son doctrinas de demonios, pero hay muchas doctrinas así demoníacas, hermanos, como por ejemplo la sutileza de querer tener poder de Dios. Cash Luna se puso a decir que Yeshua, que Jesús era Jehová chiquito, Jehová Junior, que Jesús era Jehová Junior, y que así como Jesús, siendo Jehová Junior, podía hacer todo, nosotros como hijos de Dios también podemos hacer todo. Como somos dioses, pequeños pero dioses. Él no habla de la escala del progreso, él habla aquí ahora de ser dioses, porque Dios nos engendró, entonces somos dioses también. Desvirtuando la palabra de Dios. Y así sucesivamente. No acabaría yo poniéndoles ejemplos de doctrinas de demonios que, lejos de llevarnos a la santificación, a la verdad, a la justicia, a la unidad, al amor, que son valores del reino de Dios, nos alejan de todos estos principios. Amén. Muy bien. Número 2, de la página 12, la existencia de la sana doctrina. La sana doctrina es aquella que enseñaron los profetas, nuestro Adón Yeshua, Hamashiach, y los apóstoles, y se encuentra en los 66 libros de la Biblia. Aleluya. La palabra del Señor nos dice que es necesario escudriñar las Escrituras. A pesar de los tiempos, la palabra de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hoy en China existe una secta enorme, una secta
grandísima y que cada día está creciendo más. Pica en China. Y ya hay películas, filmes que ellos están sacando. Una vez estaba viendo una película muy bonita. Yo pensaba que era cristiana la película y a la mitad de la película me di cuenta de la doctrina demoníaca que traía la película. Porque estaban evangelizando a una persona, a una familia en la película. Y esa persona, bueno, se le estaba compartiendo las sagradas escrituras. Dije, pues qué versión será esa, porque estaban hablando de cosas muy extrañas. ¿Dónde está eso en la Biblia? Y nunca citó, nunca dio la cita. Y varias veces iba de una cita a otra cita. Yo nunca entendí ninguna cita. Dije, pues, ¿qué atrasado estoy en la Biblia? Nada me suena familiar. ¿De dónde sacaron esas citas? ¿Qué Biblia es? ¿Será que la versión china esté tan diferente? Caramba, no puede ser. Yo he leído obras de Washmani, de hombres orientales que han escrito y se han traducido, y estamos hablando de la misma Biblia. No es una versión muy diferente. Pueden variar frases, pero es la misma palabra de Dios. No, resulta de que están promoviendo una secta diferente que nos dice que Jesucristo ya se encarnó otra vez, pero no en una persona, sino en una institución, en la nueva iglesia. Ahora Jesucristo es la encarnación de las sagradas escrituras. Es un giro diferente. Meten muchas filosofías humanas y la gente sutilmente va cayendo en esa secta. Es una secta con una bola de nieve grandísima, grandísima, que parecen cristianos, parecen evangélicos, y no son, es otra cosa. ¿Sí? Hay en México, ya investigué, y en México ya hay iglesias de esas. ¡Wow! Están creciendo. Es la apostasía, es la mayor expresión del engaño del diablo, hermanos, porque ya el Mesías viene pronto. Y recuerden que el antimesías va a venir antes que él. Y recuerden que para que el antimesías se manifieste, tiene que mostrarse la apostasía en todo su esplendor. La apostasía de la iglesia. Gente, hermanos, yo no sabía esto, pero aquí en Perote, la secta, ¿verdad?, que enseña a idolatrar al hombre, ya no voy a decir nombre porque estamos transmitiendo. Este hombre no habla, pues no sé, él no presume estar ungido por el Espíritu Santo. Él dice que le habla un ángel, que todos los mensajes que él da son mensajes de un ángel que todo el tiempo lo tiene a un lado de él. No sabía yo eso sí me sorprende. No me sorprende porque no es nada nuevo. Ya les ha pasado a otras personas, ¿sí?, que en vez de que reciben el Espíritu Santo y hablan lenguas y dan un mensaje de parte de Dios, se les mete un ángel y el ángel les da la predicación. Y cuando termina de predicar, el ángel se sale del predicador y termina el culto así. Y esto ya sucede en las iglesias. Ángeles predicando dentro de los vasos, dentro de los predicadores. Eso, hermanos, es apostasía. Son doctrinas de demonios. El Señor, inspirado por el Espíritu Santo, Pablo nos habló de esto, que si un ángel del cielo viniera y te anunciara un evangelio diferente que hemos recibido, sea anatema, hermanos. Así es que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué intención tiene la doctrina? Me estaba acordando ahorita que hace mucho tiempo tuve la oportunidad de asistir a una iglesia evangélica. Antes de que me convirtiera, antes de que conociera, me invitaron a diferentes iglesias. En una ocasión fui a una iglesia evangélica, bueno, yo creo que era evangélica, pero no era católica, que estaba en la cúspide de un cerro. Y en el culto había una hermana que se sentaba por ahí, como muy hasta atrás.
y tenía los ojos cerrados, los ojos vendados. Entonces pasaba todo el culto, no me acuerdo mucho del culto de la palabra, pero cuando acababa todo el culto, toda la palabra, le daban el micrófono y la hermana se quitaba la venda de los ojos y decía todo lo que había visto, según ella. Y ella decía que había en ese momento, cuando estaba el culto, pues que ella había visto muchas cosas, que se movían muchas cosas, pero que también había un personaje, una entidad que estaba cerca del que estaba ministrando, del que estaba llevando el culto, pero nunca se definían como algo bueno o como algo malo. Así es que yo vi mucha luz y luego vi que llegaban, y se me hizo muy extraño porque yo no tenía ningún tipo de conocimiento espiritual. Y eso es algo místico, o sea, decir que alguien está ahí parado viendo y que tiene revelaciones, no dudo que sea posible, pero que ellos tengan una persona escogida para que todo lo que pase ella lo esté captando y sin decir más, o sea, sin hablar del Espíritu Santo, sin hablar de nada, o sea, simplemente, ni siquiera era una iglesia evangélica, hermano, era otra cosa, o sea, se reunían con otro propósito. Sí. Hermanos, muchas formas de engaño, muchas maneras de engaño. Mire, dice la Escritura en 2 Timoteo 4:3, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Aleluya. Tito 2:1, Tito capítulo 2, versículo 1 nos dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Yo tuve una experiencia también, hermano, en mi juventud. Tuve una experiencia conocí a un hombre completamente ciego que conocía la Biblia al revés y al derecho. Y que él en su casa se juntaba con otros miembros, tías y familiares, y que estimulaban a Dios para que Dios hablara, usando otras frases fuera de la Biblia. Estimulaban a Dios. ¿Cómo está eso? Yo pregunté. Dice, sí, mira, por ejemplo, nos metemos a un cuarto, apagamos la luz y le pedimos a Dios que hable. Con la luz apagada, que no se vea nada, que Dios hable. Y Dios habla, empieza a hablar como así, lo escuchamos. No habla a través de ti, a través de alguien. No ocupa hablar a través de nadie. Él habla y todos lo oímos. Y lo grabamos. Y tenemos cassettes que le llaman joyas a cada uno de sus cassettes, las joyas, porque están grabando la voz de Dios. ¡Wow! Digo, yo quiero estar ahí. Yo era muy inquieto, un joven muy inquieto, hermano. Si mi pastor me hubiera dicho, hey, no vayas, ten cuidado, yo no me acerqué a mi pastor. Yo caminé 40 minutos en el carro para ir a ver ese fenómeno. Y me dijo el hombre ciego. Yo le hice 2 o 3 preguntas primero para ver si de veras era un hombre que conocía la Biblia. Y las contestó muy bien. Muy bien las contestó. Entonces le dije, yo quiero entrar. Dice, aquí no entra cualquiera. Yo tengo que preguntar primero a Dios. Si Dios me autoriza que entres, entras. Si no me autoriza, no entras. ¿Me permites? Te dejo aquí en la sala, voy a orar. Y ahorita regreso. O sea, como todo un profeta. Sí. Como todo un Elías. Se fue. Y mientras él se fue, yo me quedé orando y le dije, Señor, yo no sé si esto sea tuyo o no, pero yo quiero estar ahí. Yo quiero que no me cuenten, yo quiero estar. Así es que hazle creer que sí puedo estar dentro. Si le está hablando otro espíritu, no sé, y eres tú, pues con más razón. Dile que yo sí quiero entrar, que yo sí puedo entrar. Él regresó y dijo, el Señor me dijo que sí puedes entrar. Juega, pues, se llevó la hora, se puso una hora, en una hora, juntó a los familiares. Yo iba con un amigo, entramos los dos. El cuarto no tenía revoco. Todos estos detalles son importantes porque yo pensé en todo.
El cuarto no tenía revoco, estaba embanquetado, en vez de mosaico, azulejo, tenía banqueta. Un cuarto burdo en obra negra. No tenía revoco el techo. Afuera, hermano, yo rodeé la casa, yo la rodeé. Afuera era terreno baldío. Y cuando entramos, quitaron el foco. No había ventanas. Quitaron el foco y quedó completamente oscuro. No se podía, no entraba ni una pizca de luz. Y mis ojos nunca se adaptaron a la oscuridad. O sea, nunca vi nada. En los 40 minutos que estuvimos adentro, nunca vi nada. Y ellos, Señor, háblanos, háblanos. Estaban estimulando a Dios. Y mientras ellos decían, háblanos, empecé a sentir que me tocaban la cabeza y los hombros. Entonces yo quise agarrarle las manos, agarrarle los brazos, las muñecas, a quien me estaba agarrando, y no toqué nada. Y los que estaban alrededor de mí, que yo no veía porque estaba muy oscuro, decían, hay ángeles aquí, nos están tocando. ¡Órale! Yo estaba asustado. No sentí nunca paz. Nunca sentí paz. Se escuchó una trompeta. Dentro del cuarto, tocando una melodía cristiana, Noche de Paz. Se acabó la melodía. Y yo estaba muy, la verdad sí también me dio risa y dije, ¿qué pasó con esto? Y ahora sí, hijos míos. La voz se escuchó como de un micrófono, como de una bocina que estaba medio rota, vibraba. Hijos míos, aquí estoy otra vez. Y me complace mucho que esté aquí mi hijo Daniel. Ya, sobecha, no te Y en lo que él hablaba, yo no sentía paz. Yo le decía a Dios, me puse a orar en la mente, Señor, yo sé que eres el único que escudriñas la mente y el corazón. El diablo no puede meterse en mi mente. El diablo no puede saber lo que yo estoy pensando, ningún demonio. Pero tú sí sabes lo que yo estoy pensando. Yo no creo que tú eres este. No me gusta cómo habla este, como Dios. No me gusta su estilo y su forma de ser. Y mencionó que a fulano, mencionó una lista de personas que ellos conocen de la iglesia, que están en el libro de la vida y otros que no están en el libro de la vida, así de una manera muy arbitraria. Fulanito de tal, borrado del libro de la vida, decía. Dije, qué raro. Yo no siento el amor de Dios con este hombre, con esta voz, con este ser. No siento el amor de Dios. No siento paz, ¿no? Bueno, pues yo sinceramente, como yo iba en calidad de investigador, yo fingía que creía. Yo fingí creer todo eso. ¿Cómo la ves? Cuando terminó, pusieron el foco, abrieron la puerta, salimos. ¿Cómo la ves? No, está tremendo. Decimos, está tremendo. Y nos fuimos. Pero yo nunca creí, pero sí me turbó, me robó la paz. No dormí toda la noche. Me puse a llorar al otro día. Sentí mucha opresión hasta que Dios me dio la respuesta. Y tengo unos amigos que se reunían en un lavado de un hermano, un lavado de carros. Ellos tenían una oficina, y en esa oficina, fuera de los horarios de lavado, ellos se reunían ahí a orar, los hermanos de las iglesias conocidos, y Dios me respondió a través de ellos, porque llegó un profeta de los Mochis a Culiacán. Se bajó allí porque el Espíritu Santo le dijo que se bajara en ese lavado y que le dijera al dueño del lavado esta palabra, que él iba a saber a quién dársela, o sea, a mí. Que yo estaba orando pidiendo al Señor respuesta. Entonces el profeta de los Mochis dijo, yo
me tuve que venir en un camión como loco, porque no entiendo por qué. Porque Dios me dijo que viniera a Culiacán y que le dijera a alguien esta palabra que le iba a hacer llegar a uno de sus siervos. Que él se metió a un cuarto oscuro y escuchó una voz que es que la de Dios, que no es Dios, que es una bestia que se traga a los que entran ahí. Ay Dios, que ya me tragó. Pues claro, literalmente no, pero sí espiritualmente hace algo, ¿no? Atrapa. Describió muchos detalles y yo no les había dicho a ellos todavía mi experiencia. Y entonces cuando ellos lo comentaron, porque yo fui a orar, fui a hacer una oración con ellos, y me dijeron, ayer vino una persona así, así, y me dio esta palabra, y me dijo que la dijera, porque a alguien le iba a servir esta palabra. A mí, le dije, ¿cómo? Ya les conté todo. Oye, qué tremendo, hermano, sí, le digo la verdad, fue una experiencia muy fuerte, para mí, muy fea. Y con el tiempo, hermanos, en Culiacán se empezaron a hacer células fuera de las iglesias, fuera de toda cobertura, se empezaron a hacer células de jóvenes haciendo lo mismo en Culiacán. Yo quería preguntar que esas personas eran parte de su iglesia o no tenían que ver. La iglesia apostólica está muy grande en mi tierra. Hay muchas, ¿cómo se dice? ¿Misiones? Muchas iglesias. La iglesia 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, como 30 y tantas hay en la ciudad. Y en cada pueblo hay 2, 3. O sea, por todos lados tenemos hermanos apostólicos. Y en ese lavado nos juntábamos varios hermanos de una o de otra iglesia, por amistad. ¿Sí? Pero estos grupos, hermanos, no tengo idea qué pasa ahora. Y estoy desconectado de lo que pasa en Culiacán desde hace muchos años. Pero antes de venirme, esto es lo que estaba sucediendo. Se estaban proliferando células donde los jóvenes estaban haciendo estimulación para escuchar a Dios. Así es. Muy bien, continuamos. Lo que creemos determina nuestra manera de pensar y de vivir. Si la doctrina es mala, producirá malos frutos. Si es buena, producirá creyentes sanos. Amén. Creyentes sanos. Afectará la manera de vestir. La doctrina que creamos va a afectar nuestra manera de vestir, nuestro arreglo personal del creyente, como dice 2 Corintios 10, 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia al Mesías. Amén. Influirá en la manera de alabar y de adorar a Dios. Fíjese bien, la manera de alabar y de adorar a Dios se influencia por la doctrina que tengamos. Si tenemos una sana doctrina, nos va a llevar a ser adoradores, a despojarnos de nuestra carnalidad y de meternos a la presencia de Dios en adoración. Si es mala doctrina, hermanos, ¿qué pasa con muchas sectas ahora? Ya están atacando la doctrina de la adoración. Ya están acusando que las iglesias se reúnen nada más para lo sensual, para sentir, pero que como no guardan Torah, nada más buscan puros sentimientos, sensaciones, y que por lo tanto no se debe de hacer eso en las iglesias, que vuelven a las raíces. Los hermanos que están aprendiendo raíces están dejando de adorar a Dios, ya no adoran, porque esos son sensacionalismos, puro movimiento de emoción, y están dejando de orar activamente para convertir su oración en rezos rabínicos, nada más, matando tu relación con Dios, matando el espíritu, matando la libertad de adorar.
Ya no se ministra, porque en los lugares donde están volviendo las raíces, dicen que eso ya no se ocupa, que es pura Torah lo que se necesita. Hermanos, la Torah son instrucciones de vida, lo cual necesitamos profundizar en ello, aprender. Pero no quiere decir que vamos a quitar la adoración, la oración, la llenura del Espíritu Santo, la unidad de la iglesia, el discipulado y cuántos temas de la Biblia, hermanos, que sirven para tener una vida espiritual en constante crecimiento. Pero ellos dicen que lo único que importa es la Torá, que hay que enseñar Torá nada más, que ya no nos andemos con rodeos, que ya no nos andemos con otras doctrinas que nada más están entreteniendo a la gente. No, hermanos, el discipulado, el ministerio de vida que Dios te ha dado es tan vital que si no entiendes eso, hermano, te vas a convertir en un simple religioso, estudiante de la Biblia nada más. Todo es importante. Toda la escritura es inspirada por Dios. No solamente la Torá, todo es inspirado por Dios. Existen muchos temas que necesitamos. Por eso la iglesia está buscando discipular a todos los niveles posibles para ir llevando al crecimiento espiritual al creyente. Amén. Hermano, también hay como otro extremo en cuanto, por ejemplo, a las iglesias evangélicas cristianas modernas que toman mucho del mundo, es ya como que tomar mucho del mundo y meterlo a la iglesia para formar, por ejemplo, lo que he escuchado son cristotecas, como que son una discoteca, Libertinaje, sí. pero con pura música cristiana y pues se pinta como algo espiritual, pero pues donde se detona el ritmo y son cuestiones que el cuerpo o la carne se ministra más que el espíritu. La música se convierte en el propósito, en el propósito final y no en el medio. La música es muy poderosa cuando la usamos de medio para cumplir con el propósito mayor es Dios, es entrar a la presencia de Dios. Los ministros de alabanza tienen un trabajo muy especial de ayudarnos a adorar, de ministrarnos por medio de la alabanza. Pero si la alabanza se convierte en el fin en sí mismo, se pierde, se desvirtúa. Y eso puede suceder. Recuerdo la anécdota de mi esposa un día en Toluca. Ella estaba a punto de llevar a su papá a la iglesia. Su papá le falló en ese día, no pudo llevarlo, tuvo que llegar sola a una iglesia donde la habían invitado a ella. Llegó a la congregación. Oh, mucha alabanza, mucha danza, mucha alabanza y mucha danza, adoración y otra vez danza. Nunca hubo sermón, nunca hubo palabra de Dios. Entonces los hermanos entraban, según ellos entraban en éxtasis. Ya estaban como borrachos y de repente caían y de repente a alguien se le caía la zapatilla de danza y estaba cerca de la nariz de otro y empezó el espíritu de la risa y jajaja y le daba a oler y jajaja y era un show, una cosa fea. Y dijo Belial, gracias Señor que no vino mi papá, gracias. ¿Qué testimonio le iba a dar a su papá que era inconverso? Sí, pues sí. Hermanos, qué tremendo lo que pasó hoy. Se acabó el culto diciendo qué tremendo lo que pasó hoy. Ni necesidad hubo de palabra de Dios. Porque el Señor quiso ministrarnos de otra forma hoy. No, hermano, la palabra de Dios es la reina en la iglesia. Sí, comentaron que habían sido dirigidos por el Espíritu Santo. ¿Sí? Todo lo hizo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo suprimió la palabra de Dios para ponernos a danzar a todo el mundo y a emborracharnos con la presencia, pero no hubo edificación de la palabra, hermanos. Sí, y eso, por ejemplo, como no hay palabra, como no hay guía, como no hay los principios pues, que el Señor pone, como no se habla la palabra, todo eso es como
un campo abierto para cualquier espíritu que se quiera entronar ahí, porque no hay palabra, no hay dirección de Dios. Amén. Como leíamos, hermanos, dice la Biblia, ten cuidado de ti mismo, en Timoteo, y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Yo pregunto, hermanos, los hermanos que se han salido de las iglesias en pos de lo nuevo, en pos de algo como las raíces, por ejemplo, vean sus vidas. Vean sus vidas, vean su testimonio, vean si son mejores ahora. Evalúen si son mejores ahora, si su propuesta rebasa la sana doctrina que se enseña aquí. Los frutos sí tienen frutos. Los frutos, o sea, si una persona, yo respeto mucho eso, o sea, es que ese respaldo, hermano, es decir, yo era católico, pero conocí, me hablaron del Señor y mi vida cambió y estoy yendo a una iglesia evangélica. No quiero preguntar más. Dios lo cambió ahí, lo transformó allí, amén. No, pues yo, hermano, yo me retiré de las cosas de Dios, pero conocí las raíces y eso me hizo volver al camino. Y ahora, hermanos, Dios me levantó, me restauró y ahora estoy predicando y ahora estoy buscando almas para el Señor. Aleluya, eso se respeta. Ese es un respaldo. Pero si dices, no, ahora ya conozco la verdad, ahora ya conozco las raíces, ¿te congregas? No. ¿Tienes cobertura? No. ¿Tienes un hermano que te guíe, una figura paternal, espiritual? No. Es bajo autoridad. ¿Sí? Todos están al arrastre. Entonces, ¿qué me dice eso? ¿Con qué intenciones están aprendiendo esa doctrina, hermanos? Porque yo no le quiero echar la culpa a las raíces. No, yo tengo raíces. Pero es el espíritu que tú cargas lo que te da, lo que te enfoca, lo que te ayuda a canalizar las cosas correctamente. Amén. La exhortación apostólica, hermanos. Número 1, la obediencia a la doctrina. Romanos 6, 17. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Aleluya. Me encanta este texto, hermanos. Pablo le dice a los hermanos en Roma que eran esclavos del pecado, pero que ahora conocen la doctrina, a esa forma de doctrina a la cual fuimos entregados. Eso es importante tanto para bien como para mal. En este caso es positivo, porque ellos fueron entregados a una sana doctrina que los libertó del pecado, no los hizo más esclavos del pecado, sino que los libertó del pecado. Pero la frase entregados a es lo que sucede espiritualmente cuando tú aceptas una doctrina. Tú te entregas a una doctrina y dejas que esa doctrina guíe tu vida. O sea, hay que tener mucho cuidado con qué doctrina estamos aceptando. Amén. Pedir discernimiento de espíritu para ver si esa doctrina es de Dios, o es de los hombres, o es demoníaca. Discernimiento espiritual. No se trata de leer todo. Hay mucha gente, hermanos, que es muy inteligente y que son buenos para leer. Hay gente que es buena para leer. Eso no se le da a todo el mundo. La mayoría de los hermanos no leen casi ni la Biblia. Ya me la doy de santo si lees la Biblia. Y pues no se profundizan en la palabra, no escudriñan. Pero esas personas pueden ser movidas fácilmente por otros, porque escuchan. No leen, pero escuchan. Y los que leen, que no tienen discernimiento, y leen de todo, hermanos. Leen de todo. Pero se quedan sin nada.
porque no saben con qué quedarse, no saben qué creer, no tienen fe en nada, no abrazan nada, porque no saben qué es. O sea, están como los católicos, lo creen todo y al mismo tiempo no creen en nada. Como dice el dicho, no hay que creer ni dejar de creer. Así dice el dicho. Y así están, leyendo todo, leen Kabbalah, leen Talmud, Gemara, Mishnah. Y yo espero, hermano, si tú eres de los que no leen, no te pongas a leer otra cosa que no sea la Biblia. Confórmate con la Biblia. Pero si tú eres de los que leen y no tienes discernimiento espiritual, confórmate con la palabra, con la sana doctrina. Porque no por ser inteligente y leer mucho vas a aprender más. Eso te hace daño y te va a confundir más. Eso no te lleva a la sana doctrina. Eso te hace exaltar algunas doctrinas y suprimir otras, porque no tienen discernimiento. Es decir, ahora que tengo raíces, ya no creo en el Espíritu Santo. Clásico. Ya agarré las raíces, ya no creo en las lenguas. Oye, entonces nunca recibiste el Espíritu Santo, porque el que lo recibió, ¿cómo puede negarlo? Si tienes la evidencia dentro de ti. ¿Sí? Y pueden alegar cosas de que si las lenguas se dieron para eso o no se dieron para eso, que si eran idiomas o no, alegan hasta el fin, pero no tuvieron la experiencia. ¿Qué van a saber sin la experiencia? ¿Qué van a entender? No tienen discernimiento. ¿Me explico? Entonces, vamos a leer, hermanos, 1 Timoteo 1, del 8 al 10. La palabra del Señor dice que no debemos oponernos a la sana doctrina. 1 Timoteo 1, del 8 al 10. Pero sabemos que la ley, la Torá, es buena si la usas ¿cómo? Legítimamente, conociendo esto, que la Torá no fue dada para el justo, sino para los transgresores, desobedientes, para los impíos, pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Amén. La ley es buena, eso no tiene discusión. La ley de Dios es buena. Pero ¿por qué tuvo que venir el Mesías? ¿Sabes que en los tiempos que Yeshua venía, estaban los fariseos, los saduceos, los herodianos, los celotes, los esenios qumranitas y otros más que no menciona la Biblia, pero que también existían? Grupos minoritarios que no se mencionaron, pero existieron en los tiempos de Yeshua. Todos tenían una interpretación diferente de la Torá. Todos aplicaban la Torá de diferente manera. Y sin embargo, el Mesías tuvo que venir. Por ahí un historiador Josefo, un historiador judío, cuando fue Flavio Josefo, cuando fue destruido Israel, Jerusalén, el templo, en el año 70, él dice que esa generación era a su parecer de él, la peor generación de todas. La generación de Yeshua fue la peor generación de todas, donde hubo más religiosidad, donde hacían más prosélitos, más discípulos, donde había más sectas. La peor generación de todas, de tal manera que de alguna manera Dios iba a mandar juicio y a destruir la ciudad de Jerusalén, de alguna forma. Si no lo hacía de una forma, lo iba a hacer de otra. Y Yeshua profetizó la caída de Jerusalén y que no quedaría piedra sobre piedra del templo. ¿Por qué? Porque se cumplió la escritura. El Mesías vino en la peor generación. ¿Y sabe cuándo va a venir? En la peor generación va a venir. Entonces, los judíos guardaban la Torá, hermanos. La guardaban. ¿Para qué tendría que venir el Mesías si ya guardaban la Torá? Y sin embargo, las profecías dicen: yo voy a venir personalmente, dice el Señor,
para hacer mi pacto, para renovar mi pacto, porque ustedes se alejaron de mi pacto y no lo cumplieron. Y el Señor insiste a través de los profetas una y otra vez que Israel dejó el pacto y dejó el pacto y dejó el pacto. Pero según Israel, ellos están en el pacto, ellos están guardando el pacto. ¿Cuál es la verdad? Lo que Dios dice, que dejaron el pacto, mentiras que estaban guardando el pacto, estaban interpretando torcidamente las escrituras. Tenía que venir el autor de la Torá a decirles, esta es la manera correcta de interpretarla. Amén. El maestro, el rabino, por eso le dice a los discípulos, no se llamen rabinos, yo soy su rabino, y de aquí para adelante ya no hay más. Aleluya. Así les dijo. No quieran que les digan rabinos. ¿Por qué creen que Pablo nunca, entre los discípulos, los apóstoles, hermanos, llegaron a alcanzar un conocimiento como los rabinos? Pero un conocimiento que venía del Espíritu Santo. Y sin embargo, nunca fueron llamados rabinos, aunque ellos en el judaísmo no eran rabinos, eran judíos normales, naturales, de segunda y tercera clase. Pero Pablo sí era rabino. Pablo sí era un rabino de las mejores escuelas, de las más prestigiadas y reconocidas, a los pies de Gamaliel. ¿Y sabe quién era Gamaliel? El hijo de Gilel, la máxima escuela. ¿Y sabe qué, Pablo? Pablo nunca firmó una de sus cartas, de sus 13 o 14 cartas, nunca las firmó como el rabino Pablo. Nunca las firmó así. Algunos lo mencionan como Rab Shaul, que es los mesiánicos modernos lo mencionan como el rabino Saúl, Rab Saúl, pero sin la autorización de Pablo. ¿Me explico? Pablo se pavoneó, se glorió en el título y llamamiento que Dios le dio. Yo soy apóstol del Señor por la fe. Dice, soy apóstol de los gentiles y honro mi ministerio. O sea, él prefirió el apostolado que el rabinato. Y lo que antes para mí era alguna ganancia, es pérdida y basura por la excelencia del conocimiento de Yeshua, el Mesías. Bueno, pero ahí estaba desechando lo que era el judaísmo como religión, no la Torah. Claro, no la Torah, el judaísmo. Por lo tanto, los que están recogiendo raíces que le dicen Rab Saúl están equivocados. Porque Pablo quiere que le digamos apóstol, no rabino. ¿Me explico? Porque tenemos un rabino. Fíjense, los rabinos, ¿sabe qué significa rabino? Viene de la raíz grande, gigante, un hombre grande entre nosotros. De ahí viene la raíz rabino, un grande entre nosotros. Es un reconocimiento decirle rabino a alguien. Tenían tanta influencia sobre Israel, o tienen los rabinos, que cuando bautizaban o bautizan a una persona, a título personal le ponen su nombre. Yo te bautizo en el nombre de Yohanan, o en el nombre de Daniel, según como se llamara el rabino. Otra palabra también es rabonía, también era una palabra que divide de rabino. Algo honorífico. De honor. Grande significa, ustedes no son grandes, ustedes son siervos, les está diciendo Yeshua. Amén. No se crean grandes, solo hay un grande entre ustedes, el Mesías. Amén. La Biblia dice que no debemos apostatar de la sana doctrina, 1 Timoteo 4:1. Amén. No debemos apostatar de la sana doctrina. 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Oh Dios mío, ayúdanos. También dice 1 Timoteo capítulo 6, versos 3 al 5. 1 Timoteo 6, del verso 3 al verso 5, nos habla de los que no se conforman con la sana doctrina, sino que tienen comezón de oír cosas nuevas y extrañas. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma con las sanas palabras de nuestro Adón Yeshua HaMashiach,
y la doctrina que es conforme al amor, a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Todo eso, hermanos. Hasta el versículo 5, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, de los que no se conforman con la sana doctrina. Apártate, dice ese. Amén. Y luego dice la palabra, pero tú has seguido mi doctrina. Segunda Timoteo 3:10. Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 3, versículo 10. Le dice, pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Pablo no está hablando aquí nada más de la Torah, pero tú nomás ubícate en la Torah y lo demás no importa. No, Pablo le dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Frutos del reino. Amén. Todo esto es importante. No nomás una cosa, no te claves en una sola cosa. Gloria a Dios. Tú has seguido mi doctrina, le dice, quiere decir, ¿cuál es la doctrina de Pablo, hermanos? Analicen a Pablo. Nosotros tenemos que ver qué predicaron, cómo vivían, qué enseñaban, qué prioridades tenían. Los apóstoles. Los apóstoles tenían una comisión, hermanos. Eran judíos que guardaban la Torah, y eso se puede demostrar en el mismo Nuevo Testamento o Pacto Renovado. Ellos guardaban la Torah, pero su prioridad, escucha, no era enseñar la Torah a las naciones. ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo? ¿Estás blasfemando? No. Ellos tenían una prioridad: el evangelio de salvación a todas las almas. Esa era la prioridad. Tanto que la discusión que está registrada en Hechos capítulo 15 nos dice que unos hermanos, los de la circuncisión, judíos que se estaban metiendo en las iglesias gentiles para sonsacar a los gentiles, para meterles ideas, para ponerles cargas, para decirles, si no se circuncidan ustedes no están salvos. Y Pablo y los apóstoles dijeron, ese grupo de judíos que andan en las iglesias diciendo eso, no los enviamos nosotros. No les dimos la autorización de ir a enseñar eso. Por eso se reunieron en Jerusalén para tratar el asunto. Y la conclusión fue, vámonos despacio con los gentiles. Lo que queremos es que entren al pacto. Y una vez que aceptaron a Yeshua en su corazón, porque han creído en el Dios de Israel y saben que son pecadores y que tienen que arrepentirse y se tienen que bautizar en el nombre de Yeshua, entonces, ya que fueron salvos, les vamos a enseñar 4 cositas. 4 cositas. Ellos no están diciendo Torah desde el primer nivel. No están diciendo eso. Torah desde el principio. No, están diciendo, espérense, tranquilos. No coman ansias. Ellos no saben nada de la Torah. Lo que nos interesa primero es que se agarren de Yeshua. Y ya que se agarraron bien de Yeshua, entonces que empiecen con estas 4 cositas: sangre, ahogado, fornicación, ídolos. 2 mandamientos rituales y 2 mandamientos morales. ¿Puede repetirlos? Sangre, ahogado, fornicación, ídolos. Los primeros 2 tienen que ver con la forma de comer. Y hay muchos mandamientos acerca de la forma de comer.
hay muchos. Pero los más importantes son no comer sangre y no comer ahogado. Y luego, el tercero que tiene que ver con la idolatría, pero también con la comida. Nada sacrificado a los ídolos debemos comer. ¿Verdad? Y obviamente la idolatría es algo con lo que Dios no negocia. O la quitas, porque no hay salvación si eres idólatra. Ya es moral y espiritual ese mandamiento. Amén. Hermano, ¿quieren que lea ese versículo? Sí, amén. Claro, gracias. Es Hechos 15, 19, dice: por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Hechos 15. Hechos 15, 21. Dice 19. Amén. Gracias. Y luego dice lo de Moisés. Ahora, a lo de Moisés, ahorita me lo lees. Entonces, ¿qué estaban haciendo los apóstoles? Les tembló la mano, les daba miedo hablar de la Torá con la gente para que no se les fuera la gente. No, eran prudentes, eran sabios, eran guiados por el Espíritu Santo. Amén. Esa era la intención de ellos. Alcanzar por amor a las almas. Alcanzar. Luego dicen, si nos hacen caso en estas 4 cosas, bien hacéis. Bien hacéis. Porque Moisés tiene en cada sinagoga en todo el mundo quien lo enseñe o quien lo predique. Cada día de reposo. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a leer, vamos a escuchar el texto para decirlo puntualmente. Bueno, dice después: porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué relación tiene con el tema? Miren, nosotros tenemos una prioridad. Los apóstoles dicen, o sea, yo no estoy hablando que yo soy apóstol, estoy hablando con Pedro. Nosotros los apóstoles tenemos una tarea prioritaria: alcanzar a las almas, el evangelio. No estamos para enseñar Torah, aunque estamos guardando Torah, no vamos a detenernos nosotros en ese discipulado. Vamos a dejar a los maestros hacer ese trabajo después. Mientras tanto, nosotros no nos vamos a atorar allí, vamos a avanzar. Lo mismo dijo Pablo cuando dijo: yo no fui enviado a bautizar, que bauticen otros. Yo ya hice mi trabajo, ya está listo para el bautismo, ya me voy a seguir predicando otra parte. Otros tenían que bautizarnos. Prioridades, ¿verdad? Entonces, cuando dice, ya habrá tiempo de que los gentiles, que se les dé un seguimiento, mientras se reúnan. ¿En dónde se iban a reunir los gentiles? En las sinagogas. No había iglesias, hermanos. No había iglesias. El concepto de iglesia como templo llegó mucho tiempo después. No tiene nada que ver con la iglesia primitiva. La iglesia primitiva no hacía iglesias, hacía sinagogas. Oh. Sí, así es. No hacía iglesias, hacía sinagogas, donde se reunían a estudiar la palabra de Dios y adorar a Dios. Amén. Entonces, ellos dijeron, en cada día de reposo, donde van a ser canalizados los hermanos nuevos, los gentiles, ahí van a aprender la Torah. Eso es Moisés, que es leído cada día de reposo en las sinagogas en todo el mundo conocido, en todo lo que era Asia, Europa. Estaba el judaísmo diseminado en todas partes y tenían sinagogas en todas partes. Y los creyentes, los judíos, iban a esas mismas sinagogas, porque al principio no había diferencia entre los judíos ortodoxos y los judíos mesiánicos. Las sinagogas eran un lugar común donde se reunían ambos. Después fueron expulsados, estaban profetizados. Pablo se los profetizó, van a ser expulsados de las sinagogas. Y tuvieron después que hacer sus propias sinagogas de judíos, de apóstoles, mesiánicos, para llevar a los gentiles a compartir el resto de la palabra.
Así trabajó la iglesia primitiva. Amén. Gloria al Señor. Timoteo, hermanos, Pablo le llama hijo en la fe. Yo quiero recalcar esto porque esto es importante. Ayer estamos escuchando a un hermano mesiánico, a dos más bien, a Jim Stanley y a Emanuel. Y los dos concordaron en esto, pero en diferentes videos. Que desgraciadamente está pasando algo muy malo en la iglesia, en el movimiento mesiánico. Muchos maestros, pero no hay padres. No hay paternidad, no hay pastoral. Todos quieren ser maestros y nadie se quiere sujetar a nadie. Y estos son mesiánicos de los que estoy hablando. No es una crítica del cristianismo hacia el mesianismo, sino los mismos mesiánicos están diciendo: esto es lo que está pasando, esto es lo que está mal. Jim Stanley, en uno de sus capítulos más modernos, en uno de sus videos más modernos, le cambió el título a su eslogan de Raíces Hebreas de la Fe a Raíces Cristianas de la Fe. Y no porque se esté retractando, sino porque por el Espíritu Santo le hizo ver el Señor que lo que tenemos, la misión que tenemos que tener es de alcance. Y que cuando tú le hablas a una persona de las raíces hebreas, la persona no te entiende y primero tienes que explicarle el concepto antes de evangelizarle. Pero cuando dices raíces cristianas no tienes que explicarle nada, porque la gente luego entiende que se van a los orígenes de la iglesia. Así de fácil. Y dice, y con eso nos acudimos a todos los hermanos nocivos que se presumen ser mesiánicos, que son tóxicos, que solo están peleando. Eso le pasa a Jim Stanley. Eso le pasa a muchos pastores que estamos abrazando las raíces, pero que no faltan creyentes que con el afán de abrazar las raíces dejan su relación con Dios, dejan la adoración, dejan de buscar la llenura del Espíritu Santo y se vuelven religiosos nada más, legalistas, y empiezan a juzgar a todo el mundo está mal, menos ellos. Y dice Jim Stanley, esas personas, la verdad, no ayudan ni benefician en el reino. No nos están aportando nada. No están sirviendo más que de tropiezo. Dice Jim Stanley. Y por eso, nosotros vamos a seguir enseñando raíces y todo, pero con este eslogan: para jalar a los cristianos, para jalar a los creyentes y jalar al mundo entero, porque lo que el Señor quiere es que tengamos una visión de expansión. Eso es una estrategia del Espíritu Santo, estrategia de Dios, echar la red. Si nosotros tenemos que enseñar raíces, ¿para qué nos perdemos en la semántica? ¿Sabes qué es semántica? La forma de decir las cosas. ¿Para qué nos perdemos en la semántica? O sea, si por decir Yeshua la gente se va porque no entiende nada y piensa que se metió en una secta, que sigan escuchando el nombre de Jesús, pero que aprendan raíces. ¿Me entienden? Que sigamos siendo bilingües, que le expliquemos que Yeshua es Jesús. ¿Por qué? Porque ese es conveniente. ¿Por qué nos reunimos los domingos? ¿Acaso creemos que el domingo es el día del Señor? No, claro que no creemos eso. El día del Señor es el sábado. El día sagrado es el sábado. Pero ¿qué pasa el domingo, hermanos, en esta sociedad? En estas leyes que nos rigen. ¿Qué pasa el domingo? Todo el mundo descansa. ¿A todo el mundo se lo da? No se elabora. No se elabora, no se trabaja. Entonces, con visión evangelística, haríamos mal no reunirnos el domingo, no aprovechar el domingo. Es decir,
suponiendo que les invento la doctrina que los lunes son satánicos, que el lunes lo inventó Roma, que no debemos ir al tianguis el día lunes. Y tú eres tianguista, y tú vives de tu fayuca, de tu ropa. Oye, pues te doy en la torre y te doy el tiro de gracia con eso, ¿verdad? O sea, ¿qué tiene que ver que nos reunamos el domingo? Nada. Es estrategia. ¿Dónde? Si tú quieres vender un producto y allá no hay nadie, en aquella colonia no hay nadie, ni siquiera vive la gente en esa colonia, nomás llegan en la noche a dormir. Hay colonias así, colonias de maestros, por ejemplo. Nuestro Dios trabaja de diferentes formas a modo de poder llegar a todas las personas para que nadie se pierda. ¿Qué dijo Pablo? A todos me hago, flaco con los flacos. ¿Sí? A los gentiles me hago como gentil, pero no olvidando la Torá. A todos me hago. Dice. Bueno, pero por ejemplo, aquí la cuestión de nosotros es tener el conocimiento que se debería tener y no, aunque nos reunamos el domingo, no decir este es el día del Señor. No, claro, no hay que enseñar eso, mentira. Eso es una mentira, ¿verdad? Porque ya lo sabemos, pero voy a ser más claro. Si yo para que la gente deje de decir Jesús, invento que es pecado decir Jesús. Hermano, no diga Jesús porque se te va a meter un demonio. Si dices Jesús. Es un invento mío. En este momento estoy inventando. Ese no es un argumento que yo haya escuchado. He escuchado muchos otros, pero ese no. Ese es mío. Ese lo inventé yo. Si dices Jesús, ya se te metió un demonio. Cada vez que dices Jesús, se te mete un demonio. ¿Cuánto no tendrás? Demonio de Chuy. Imagínate este argumento que acabo de inventar. Pero ahí entra el versículo de la palabra donde dice que hay de aquel que le quite o hay de aquel que le ponga. Y al testimonio, a la ley y el testimonio, dice la palabra, la ley y el testimonio. Si yo para convertir una persona tengo que mentirle, para convertir una persona le digo, yo ya fui al cielo y al infierno, yo tuve una experiencia tremenda y Dios me habló a mí y me dijo todo eso, yo ya me consta, era así. Y se bautiza a la persona por esa razón, hermanos, esa gente no va a durar. Yo recuerdo Porque se va a dar cuenta de la verdad. Y aunque él creyera toda la vida que yo me fui al cielo y al infierno, ese testimonio no convierte el alma. Lo que convierte el alma es la palabra de Dios. Fui a la casa de unos hermanos Condado, los hermanos de ¿cómo se llama el hermano que toca la guitarra? Bernabé. Los hermanos de Bernabé, bien mundanos, no se quieren convertir, pero conocen el evangelio desde niños. Y los visité, me enseñaron películas sobre el infierno, estaban bien impactantes, estaban bien asustados, ahora sí, pastor, vamos a buscar de Dios. Y yo les dije, no es cierto. No es cierto, usted no va a buscar de Dios por estas películas. Si usted no se convierte por la palabra, las películas no lo van a convertir. ¿O dice la Biblia que una película te va a convertir? No. Y ya cuando me trajo en el camino, le dije, pues qué bueno que ahora sí van a buscar de Dios. No, ahora sí, ya me dio miedo. Nadie se convierte por miedo. La gente se convierta por el toque del Espíritu Santo en su corazón. Entonces, cásate bien con tu esposa. No, la quiero dejar. Te acabas de decir que tienes miedo de irte al infierno. Pero no quieres dejar el pecado. No quieres obedecer al Señor. ¿Entienden? Es como cuando el hombre rico le dice al Señor, manda a Lázaro o manda a alguien para que se convierta. Exacto. Qué impactante testimonio hubiera tenido Lázaro. Pero eso no convierte la palabra en el corazón. Amén. Muy bien, hermanos, la unidad doctrinal. Yeshua trajo la doctrina del cielo y la transmitió a los apóstoles, los cuales se establecieron pastores y maestros para dirigir a la iglesia
y discipular a la tercera generación. Los apóstoles advirtieron que vendría la apostasía y que la sana doctrina escasearía y no sería fácil encontrarla. No sufrirán la sana doctrina, leímos. Hay muchas iglesias con variedad de doctrinas que, aunque parecen razonables, sin una enseñanza nueva, son una enseñanza nueva, pues son una enseñanza sesgada de la doctrina original, es decir, un derivado, pero no la original. Debemos restaurar la doctrina que nos dejaron los apóstoles del Cordero y normarnos, ciñéndonos a la unidad doctrinal para que todos creamos una misma cosa y así conformar un solo cuerpo en el Mesías. Volvamos a las sendas antiguas, a las raíces de la fe. Las doctrinas que surgieron después de que los apóstoles desaparecieron y sus discípulos por el siglo II son la Trinidad, el bautismo trinitario, la sustitución de Israel por la iglesia gentil, la cancelación del bautismo del Espíritu Santo, el antisemitismo, o sea, el odio a Israel, el repudio de la ley de Dios, el cambio de día de reposo, las fiestas del Eterno y la santidad de las comidas. Todo esto, hermanos, fue cambiando de la iglesia, de tal manera que la iglesia se llenó de maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y ahora vemos en la última generación una iglesia totalmente fracturada, una iglesia totalmente dividida, una iglesia que no tiene unidad. Miles de denominaciones, eso es lo que ven. ¿Por qué? Porque no está reinando la sana doctrina. La gente se está dividiendo por 1001 motivos. Por 1001 motivos. En cada denominación se van dividiendo por un detalle, por una palabra, por una doctrina sesgada. Se están dividiendo. Es decir, aquí, por ejemplo, la apostólica se han dividido por el velo. Unos creen y otros no creen en el velo. Otros se dividen por el diezmo. Unos creen, otros no creen. Otros se dividen por el nombre. Si es Jesús con S o Jesucristo sin la S. Por eso se divide. Por la S. Porque si dice Jesucristo, estás quitándole la S. Estás eliminando la S del medio. Estás robándole una palabra al nombre sagrado de Jesucristo. De Jesús Cristo. Ya estás mal. Ya no hay salvación. O sea, por detalles tontos, insignificantes, pero que no son detalles, son intenciones del corazón. Porque habiendo amor, aunque haya diferencias, uno se mantiene unido. Yo tengo mis pastores, los amo, oro por ellos todos los días, oro para que Dios les dé hambre de las raíces. Ellos aman a Israel, son entendidos y van aprendiendo poco a poco, no rechazan. Yo no puedo ser intransigente. Si yo no tuviera el Espíritu Santo, ya me hubiera salido de la denominación y estuviera de anárquico solo haciendo mi propia secta. ¿Sí? Porque más de uno me lo ha sugerido. ¿Cómo sigues en la iglesia apostólica unida si tú tienes raíces y ellos no? ¿Cómo va a ser el hermano Martín tu pastor si él no guarda las fiestas del Señor? ¿Cómo puede ser tu pastor? ¿Cómo puede recibir cobertura de alguien que no guarda Torah? Por el Espíritu Santo estamos unidos. Y no me voy a separar. El Señor no me manda a eso, separarme. No, la separación, no. Porque tarde o temprano
Estamos creciendo a una misma fe, a una misma esperanza, hasta que todos lleguemos a la estatura. Quiere decir, yo por ejemplo, hermanos, yo los voy esperando a ustedes. Es como cuando vamos a caminar a un picnic, cuando fuimos al cerro. Yo tengo que irlos esperando, porque van mujeres, van niños. Yo tengo que irlos esperando. No decir, si no se apuran, ahí se quedan, yo llego a la cima. No, soy el pastor y los tengo que ir esperando con paciencia. Sé que muchos todavía no guardan la Torá. Sé que muchos todavía no guardan el día de reposo. Lo sé. Pero tengo que esperarlos. Mientras ustedes están aquí, mientras te reconozcan como pastor, hay esperanza de que llegues a esa estatura. Pero lo importante es que ya llegaste, ya saliste del mundo, ya recibiste a Yeshua, ya tienes salvación. Ahora necesitas discipulado, seguir creciendo, seguir aprendiendo, seguir entregándole áreas de tu vida al Señor. Amén. Hay que esperarnos. Yo no puedo decir, Señor, acaba con todos y saca de mí una iglesia más superior, como a Moisés. Mátalos a todos. Y saca una iglesia nueva que todos crean en la Torá. No, no es así. El Señor nos ama y quiere la unidad. Mire qué fidelidad con Israel. Hermanos, el becerro de oro era suficiente causa para acabar con ellos. Ya. Otra cosa, vaya a buscarse otro pueblo. Pero por la intercesión de Moisés, que Dios mismo le puso. Que Dios puso mismo sentir a Moisés. No crean que Moisés se lo inventó. Dios hace todo en nosotros. Por la intercesión de Moisés, Dios le dijo, está bien, está bien. Ay, Dios puso a Moisés, ponte a orar porque ya no aguanto, Moisés. Ya no aguanto a este pueblo, ponte a orar porque estoy que reviento de ira para acabármelos. Y Dios puso a orar a Moisés. Señor, no, Señor, si quieres, raeme mi nombre en el libro de la vida, pero no toques a tu pueblo. Hay que interceder por el pueblo, pedir por el pueblo, pero seguirle enseñando. A Dios rogando y con el mazo dando. Amén. Porque tarde o temprano tenemos que llegar. Tarde o temprano. Amén. Pero sectarizarse, te pierdes tú y te pierdes la oportunidad de ver a la iglesia llegar. Te pierdes. Tú te sales y tú crees que vas a perseverar en tu casa. Mentira. Te vas a llenar de los deseos de la carne y de pura vanagloria, de pura mentira. Te vas a llenar de puro veneno en tu propia casa, aprendiendo de gente que no tiene el Espíritu de Dios, de maestros de la Torá que no creen en Yeshua. De ellos aprendes y solamente te alejan cada vez más y más de la unidad del cuerpo del Mesías. Eso no te sirve, no te ayuda. Aleluya. Vamos a terminar. Conclusión: la iglesia tiene una doctrina en la que debe vivir diariamente y debe estar perfectamente unida a ella. La unidad de la fe, del vínculo de la paz. La iglesia debe seguir insistiendo en que todos debemos pensar una misma cosa. No debemos ser presunciosos. Es decir, tú vienes, te conviertes, te salvas por la gracia de Dios, empiezas a estudiar y empiezas a conocer más cosas y empiezas a irte al internet y dices, pastor, yo leí esto está mal. Y no te pones a pensar que acabas de llegar
que tienes una idea vaga de las cosas. No te pones a pensar que estás en pañales, que hace mucho que estamos en esto, que aprendimos, que estamos enseñando a la iglesia y que es entre los pastores que debemos de ir abusando esta enseñanza, que debemos ir mejorando la enseñanza con pastores, con gente capacitada, preparada, con gente que tiene madurez y experiencia, que cuando va a llegar a una conclusión no se va a ir a los extremos. Y tú crees que descubriste el hilo negro y todavía no arreglas tu vida y todavía no tienes victoria en un montón de cosas. Y ya quieres cambiar a la iglesia y quieres cambiar hasta al pastor. Eso se llama presunción. ¿Sí? Es soberbia de creer que tú estás en lo correcto y tu pastor que se dedica al estudio está equivocado, que es más tonto que tú el pastor, No verlo como autoridad espiritual. y que no tienes el sentido del respeto y por la autoridad. No sabes qué es eso, tú no sabes Torah, pero estás malinterpretando la Torah, porque la misma Torah nos habla: no juzgarás al anciano. Dice la Torah: no juzgues al anciano. El anciano no solamente de días, es tu pastor, es tu guía espiritual, el anciano. Que sea tenido por doble honor, dice la palabra. Y si tienes algo contra él o le sabes algo, dice: no lo juzgues sin el testimonio de 2 o 3 testigos. A un anciano no juzgues sin el testimonio de los 3 testigos. O sea, la autoridad. ¿No sabes qué es eso? ¿Qué es autoridad? Entonces estamos mal creyendo que estamos mejor que toda la iglesia. Pero todavía porque arrastran a un grupo de personas y las contaminan. Pero por el deseo que hay en el corazón. Nadie se deja arrastrar de Oquispa. Todo tiene una raíz. Todo tiene una raíz. Muchas veces es porque nuestro corazón se inclina a eso, porque no hay santidad en el corazón, porque hay pecado en el corazón. Eso es como que se destapa, pero ya estaba la intención. Ya estaba ahí la intención. Pablo mismo dijo que cuando surgen problemas en la iglesia, está bien, dice Pablo, porque así se descubre quién es quién. Cuando habla de la cena del Señor, le dice: sé que entre ustedes hay contiendas y divisiones, y en parte lo creo, porque conviene que todo esto salga para que se demuestre quiénes son. Así es. Usted puede decir que es muy santo, yo puedo decir que soy muy santo, miren, aquí, como dijeron los pastores, somos probados con lo que hablamos. Yo los amo, hermano, usted sabe que yo los amo, ¿sí? Y a la vuelta soy probado, a ver si siento que los amo. Y tropiezo en problemas, y yo no aguanto a la hermana, ya no aguanto a la hermana, ya no los quiero ver. ¿Por qué nos amabas, hermano? Eso nos amabas tanto. Seamos probados en eso. Entonces es importante que aprendamos la sana doctrina. Y si tú crees que tienes la verdad, sigue creciendo. Crece. A lo mejor tienes razón. Crece primero, madura primero, porque no es lo mismo recibir una verdad en mi infancia espiritual que volverla a aprender en mi madurez espiritual. ¿Cuánto me entienden? Fíjense bien, no siempre conviene enseñarle toda la verdad a un niño que no sabe qué hacer con la verdad. Hay una alegoría, hermanos, no sé si Platón, me parece que la teoría de Platón sobre el descubrimiento de la verdad. Me parece que es la alegoría de la cueva, de los que
trabajan los esclavos de la cueva de la mina de oro o minas de carbón, que nacieron en la cueva sin ver la luz del sol y que crecieron por 2, 3 generaciones dentro de la cueva. Y de repente alguien se pone a pensar qué habrá más allá de la cueva. Y esa persona, hermanos, logra romper sus cadenas y llega a la entrada de la cueva. De repente ve sombras de gente que pasa por arriba y se asusta y se espanta. Pero luego él sale corriendo y queda ciego por un tiempo. Y esa alegoría me gusta porque muchas veces nosotros no estamos preparados para recibir de golpe toda la verdad. Nos empacha, nos hace daño, nos da chorro, diarrea. No recibimos toda la verdad, es despacito, dale despacito, al gatito dale lechita, porque si le das un hueso de pez, se le va a atravesar en las tripas. Y ya los gatos grandes ya le saben, los gatos grandes ya saben cómo comérselo. Ya tienen cuidado. ¿Sí me entienden, hermano? Es muy importante eso, hermanos, para nosotros, entenderlo. Por eso el discipulado va gradual. No es cosa de que darle todo al nuevo porque lo vas a lastimar. Le va a hacer daño a la palabra. Pablo mismo hablaba de la diferencia entre los hermanos nuevos y los hermanos maduros, y decían, muchos de ustedes están todavía inmaduros, tienen necesidad de leche espiritual, no soportan las viandas, les dice, o sea, el alimento sólido, no lo soportan. Y muchos creen que están comiendo alimento sólido. Es como querer comer pura carne todo el tiempo, hermanos. Ya casi hace daño comer carne todo el tiempo. Por el ácido, las carnes rojas. No es bueno comer carne todo el tiempo. Desayunar, cenar y comer carne todos los días de la semana no es bueno. Eso no es bueno. Entonces, ya no comes verduritas, ya no comes juguitos, no tomas jugos, ya no comes nada más. Eso te va a hacer mucho daño. Y hay quienes nada más quieren comer Torah sin el Espíritu Santo, sin la gracia, sin la guía, sin estar bajo cobertura, etcétera, etcétera. Les está haciendo mucho daño. Mucho daño les está haciendo. Gloria a Dios, hermanos. Hasta aquí llegamos. Vamos a dar gracias al Eterno. Dios le bendiga. Oramos, Padre nuestro que estás en los cielos, bendito sea tu nombre. Muchas gracias por este día que nos has permitido, Señor, reunirnos